Creo que en este canal hemos hablado hasta la saciedad de Project Playtime, el videojuego de servicio multijugador creado por Mob Entertainment, creadores de Poppy Playtime, que imita o recrea a su propia manera el estilo de otros juegos parecidos, como Dead by Daylight, que aunque en un principio estuvo bastante activo y cargado de actualizaciones, luego de su tercera update hace 2 años cesó su actividad completamente, quedando en el olvido. Sin embargo, existe otro juego del que muy poco se habla que también fue olvidado por Mob Entertainment y que incluso yo ni recordaba que existía. Estamos hablando de Poppy Playtime Forever. Un título parecido, completamente gratis y disponible para Roblox, que repentinamente fue olvidado por todo el mundo y quedó tan olvidado incluso más que su predecesor. Hoy en este video vamos a conversar un poco sobre este proyecto de Mob Entertainment y cómo su fracaso se vio vaticinado por la misma desarrolladora que la trajo a la vida. Sin más nada que decir que recordarte que si te gustaría recibir un peluche 100% oficial de Hugo Alberto, puedes comentar abajo cualquier cosa. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Ya tengo un video 100% dedicado a explicar qué fue o qué es Poppy Playtime Forever, pero vale la pena reanalizarlo ya que eso fue hace casi más de un año y desde entonces, lo crean o no, el juego ha tenido muchísimas actualizaciones y mejoras de calidad de vida para los jugadores y el juego en general. Poppy Playtime Forever es un título lanzado para Roblox por Mob Entertainment que fue trabajado por el equipo de Jazzwares, quienes seguramente conocerán por ser una empresa muy reconocida de creación de juguetes, pero también se dedican a trabajar en proyectos y videojuegos para otras plataformas, como en este caso Roblox. Ellos estuvieron a cargo del desarrollo de este proyecto, mientras Mob Entertainment se encargaba directamente de la producción de capítulos y el aparente desarrollo de más actualizaciones para Project Playtime. Spoiler: no pasó. Lanzado el 19 de febrero de 2024, solo un mes después del lanzamiento del capítulo 3 de Poppy Playtime, este juego se creó como una alternativa viable y totalmente gratis para disfrutar de una experiencia nueva basada en el universo de Poppy Playtime. Vale aclarar que este juego por supuesto que no es canónico y eso fue aclarado por los propios desarrolladores, ya que tiene su propio lore, pero se hizo con el propósito de que la gente lo jugara, pudiera disfrutar de un renovado y nuevo modo campaña en el que nos atacaría Huggy, en lo que sería una guardería infantil basada en los personajes de la empresa Playtime Co. El objetivo era bastante simple, ya que junto a un grupo de personas tenían que hacer equipo y utilizar los grabbags para desactivar una malvada inteligencia artificial que se había apoderado de esta guardería, inspirada en Playtime, y de esta manera finalizar el juego. Este modo de juego terminaba abruptamente y realmente no ofrecía rejugabilidad. Algunos aspectos clave que hacían de esta jugabilidad interesante eran los casilleros que permitían que el jugador pudiera esconderse, zonas que pueden activarse fácilmente utilizando las manos del grabpack de la misma manera que en el videojuego, llaves y códigos que también podían colocarse y muchísimas cosas más, además de los peluches en el suelo que alertaban al monstruo y permitían que éste pudiera perseguir al jugador. Además de este modo cooperativo campaña, también el juego contó con una modalidad de creación de mapas, una bastante completa que permitía que los jugadores tuvieran la oportunidad de crear, diseñar y pseudo programar sus propios mapas con una relativa facilidad. Yo mismo creé mi mapa de Poppy Playtime capítulo 1 en apenas 72 horas, lo que no supuso un enorme reto para ser sincero, y fue uno de los mejores mapas, al menos en su momento, incluso reconocido por los propios desarrolladores. Aunque el juego no obtuvo demasiada fama y popularidad durante ese tiempo, mantuvo un ritmo considerable de jugadores y la oportunidad de que pudiera destacar por sí mismo. Y por supuesto, al tratarse de un juego gratuito y de servicio también, contaba con muchas skins. La mayoría de estas solo estaban extraídas directamente de Project Playtime, lo que convenientemente le hacía el trabajo más fácil a los desarrolladores, pero es entendible. Muchas de las skins agregadas ya eran conocidas dentro de la comunidad que amaba Project Playtime, por lo que no era una gran sorpresa su aparición en este juego, así como varios artefactos y objetos que podías comprar por Robux que te permitían poder utilizarlos en cualquier otro juego.
Sin embargo, aunque en un principio el juego fue bastante bien recibido por la comunidad debido a que era una propuesta diferente, los fans de Poppy Playtime sentían que había algo raro con todo esto. Es como si su mera existencia fuera la suficiente excusa para terminar de acabar con otro proyecto que ya no merecía la pena seguirle dando oxígeno. Y sí, estamos hablando de, cómo no, Project Playtime. Poppy Playtime Forever fue recibiendo poco a poco actualizaciones constantes, desde la inclusión de nuevos monstruos, además de Hugo Alberto, como la aparición de Mommy Longlegs, Boxy Boo y Catnap, este último uno de los monstruos más pedidos dentro de Project Playtime. También ampliaron bastante el antiguo lobby y añadieron un par de cosméticos, ítems para el modo de creación de mapas y otras mejoras de calidad de vida. Pero uno de los cambios más significativos fue la inclusión de un modo PvP, que en resumen es básicamente todo lo mismo que había en Project Playtime, pero de exactamente la misma forma y ahora en Roblox, quitando por completo el propósito y la existencia en sí mismo de Project, ya que lo reemplazaba por completo y terminaba de concluir el concepto de que era un juego obsoleto, olvidado y abandonado por sus desarrolladores. Y el hecho de que Poppy Playtime Forever fuera creado como su reemplazo lo terminó de confirmar por completo, no con cambios abruptos, eso sí, pero sí lentos e imperceptibles. Y he aquí el problema. Yo no me opuse al principio al modo PvP, de hecho me pareció bastante acertado, ya que es todo lo que tuvo y pudo haber sido Project Playtime, pero ahora en Roblox, lo que proporciona una mayor cantidad de audiencia y de gente que pueda jugarlo a diferencia de otras plataformas como Steam, aparte que soluciona otros aspectos clave que fueron los causantes de la decaída inicial de Project, el cual era su mal rendimiento y optimización. No hay manera humana o prácticamente imposible en la que un juego de Roblox no esté bien optimizado, y de no estarlo y de haberlo, el configurar las opciones gráficas es tan fácil como pelar una papa. El problema de todo esto es que, como ya dijimos hace un montón, desafía completamente la lógica de que exista Project Playtime, y al final termina siendo lo mismo pero un poco más barato. Lo único atribuible a esto es que, tal y como había comentado en muchos videos sobre el por qué es que Project Playtime fracasó, es que los locos de Mob Entertainment se pusieron a trabajar en dos megaproyectos al mismo tiempo, diciendo que habían dos equipos, cada uno enfocado en cada juego, cuando en realidad esto era una vil mentira. Esto fue el causante del mega retraso con la salida del capítulo 3 y por supuesto la inevitable muerte de Project Playtime, ya que terminó siendo un proyecto al que le invirtieron mucho tiempo y fue irremediablemente no redituable, es decir, no les dio la plata que esperaban. Y todos estos problemas pudieron haberse solucionado desde un principio si existía un equipo entero a desarrollar este juego, cosa que sí sucedió con Poppy Playtime Forever, siendo Jazzworks la que estuvo encargada de todo el desarrollo y la gestión detrás de este título. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. Vale, y si todos estos aspectos fueron positivos, ¿por qué Poppy Playtime Forever también falló? Pues la respuesta es más compleja de lo que esperaba. Sí, el juego fue bastante bien recibido, aunque tuvo bastantes críticas de por medio. La primera era que se notaba que era un reemplazo silencioso y descarado a Project Playtime. Miedo que estaba fundamentado por el hecho de que quizás el lanzamiento de este título se olvidaron por completo del otro. Pero otro de los aspectos que propició su caída, y hasta ahora olvido, fue el hecho de que después de la salida del juego y del tráiler oficial, Mob Entertainment se olvidó por completo de su existencia. De hecho, casi nadie, absolutamente nadie sabía de las actualizaciones que les estuve comentando hace poco, ni de los nuevos cosméticos, ni de los nuevos monstruos, personajes o demás cosas que fueron añadiendo. Mob Entertainment no hizo ningún trabajo de marketing, ni ninguna campaña publicitaria además del tráiler de anuncio que, efectivamente, confirmaba su existencia. No puedo saber exactamente el por qué fue que el equipo de marketing detrás de esta franquicia decidió ignorar por completo la existencia de un título gratuito, dejando su suerte y haciendo que
los propios desarrolladores de Jazzware se encargaran de actualizar y notificar a la comunidad ellos solos, cosa que me parece algo desvergonzada y hasta vulgar, tomando en cuenta que el juego recibió el mismo trato que Project, y me parece tan malo como el simple hecho de no actualizarlo. Porque puedo entender que Project Playtime no se haya actualizado ya que, entre comillas, están ocupados haciendo otro capítulo. Pero luego tienes filtraciones de otros proyectos en los que Mob está involucrado, como un mapa de Fortnite, un juego de los Smiling Critters y hasta posiblemente un juego pixelar que todavía ni se anuncia, por lo que me parece ya bastante malo de por sí que se hayan enfocado en un juego de servicios sabiendo que el juego principal no está ni terminado, y lo peor de todo es que decidieran sacar aún más juegos sabiendo que igual se iban a morir. No sé por qué la decisión de no hacerle promoción ni mención a estas claras actualizaciones de Poppy Playtime Forever fue la que tomaron, pero me parece que fue la punta de lanza que terminó por acabar con la existencia de Forever. Nadie se enteró de las actualizaciones y los desarrolladores tampoco se tomaron el tiempo de hacer un mísero post que aclarara que se habían agregado cosas nuevas, incitando a que más gente juegue el juego y, por supuesto, dándole valor al equipo de Jazzware, ya que bastante trabajo tienen recibiendo hates todos los días por Twitter. De hecho, tan mediocre fue el trabajo de marketing con Poppy Playtime Forever que les aseguro que no sabían que existe otro juego de Poppy Playtime en Roblox completamente oficial que no conocían: Poppy Playtime Survive. Casi nadie lo conoce, ni siquiera yo me acordaba. Es por esto mismo que no me sorprende que cuando uno busque Poppy Playtime en Roblox aparezcan imitaciones o copias no oficiales bastante cuestionables que encima te cobran en Robux por la experiencia y que sorpresivamente tengan mucha más afluencia de jugadores que estas versiones oficiales. No hicieron un trabajo de publicidad merecido y tal parece que tampoco estén planeando hacerlo. Como reflexión final quiero agregar algo extraoficial referente a los proyectos de Mob Entertainment, y aunque como siempre soy fan de esta franquicia y me emociona saber que habrá nuevos proyectos y juegos del Gigante Azul, debo admitir que también me desilusiona un poco el saber que seguramente estarán vivos de 1 a 2 semanas y quizá 3 meses a lo mucho, ya que Mob Entertainment suele despegarse rápidamente de aquellos proyectos que no les interesan, casi como si se olvidaran por completo de su existencia y de los cientos de miles de dólares invertidos en esos proyectos, tanto por sus jugadores como por ellos mismos. Tampoco pido que mantengan vivo un zombie, ya que a este punto considero que lo mejor que le podría suceder a Project Playtime es que cierren los servidores de una buena vez, pero quizá lo mínimo que uno podría esperar de una desarrolladora que se nota ha ido mejorando muchísimo la calidad con el pasar de los años es que le presten un poquito más de atención a lo que la comunidad quiere. Quizás no queremos otro spin-off que haga relleno mientras esperamos un nuevo capítulo, a lo mejor simplemente hace falta un poco más de atención al detalle y que mantengan activo un proyecto a la vez, o de lo contrario, lo que se cree que será un proyecto que durará para siempre, tal vez no dure tanto. Saludos especiales a quienes me apoyan con las membresías del canal. Sin más nada que decir, yo soy Profe Six y esperando que te haya gustado este video, nos vemos hasta la próxima.